Buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Vamos a hacer un pequeño comentario que tiene que ver con la producción de litio. Hay un portal de noticias que se llama Econojournal que organizó un congreso sobre energías renovables y sobre las nuevas matrices energéticas, mirando al litio como uno de los elementos estrella para el cambio de la matriz energética en el mundo entero. Este evento, denominado Energy Day, los expertos debatieron sobre la actualidad y el futuro del litio como elemento central para la fabricación de las baterías recargables, que es fundamental a la hora del cambio energético que se está reclamando. De este acontecimiento participaron los CEOs de las tres principales compañías que trabajan este mineral en Jujuy, en Catamarca y en Salta. Fue un encuentro de expertos, lo podríamos definir, donde afortunadamente la política quedó afuera y solamente se habló desde la ciencia y desde el mundo de las empresas. En este encuentro han quedado algunas cosas en claro, como por ejemplo que existe un interés cada vez más creciente en el mundo entero por el litio, interés que indefectiblemente está acompañado por el nuevo desafío mundial, el desarrollo de la electromovilidad. El futuro de la electromovilidad está en la agenda mundial. El desarrollo de esta tecnología, que cambia radicalmente los parámetros hasta ahora conocidos, tiene a Alemania, China, Canadá, Japón, Corea y los Estados Unidos como los grandes desarrolladores de esta tecnología. Algunos lo incluyen también a Canadá. El gobierno alemán y los fabricantes de automóviles, esto a manera de ejemplo, han marcado un ambicioso objetivo, y es transformar a Alemania en ser el país líder a la hora de proveer al resto del mundo de electromovilidad. El objetivo que ha fijado el gobierno de Angela Merkel es que en el año 2030 circulen solamente en Alemania de 7 a 10 millones de vehículos eléctricos. Este panorama europeo y global abre un prometedor panorama para las compañías y las provincias argentinas, Jujuy, Catamarca y Salta, que tienen la posibilidad de explotar este material. Es recurrente escuchar a los políticos pronunciar grandilocuentes discursos en torno a este tema, inclusive regar el suelo con promesas de difícil o casi imposible cumplimiento. El relato de la política habla por estos días de la puesta en marcha productiva de alrededor de 20 proyectos de litio en el mediano plazo. Esto obviamente estamos hablando de las tres provincias, ¿no? Jujuy, Catamarca y Salta. Pero ¿dónde lo enmarcamos a esto? Sin lugar a dudas, en la famosa incontinencia anuncialista. Pero en este Energy Day, los empresarios más importantes del sector, con marcada prudencia y tratando de ser lo más políticamente correcto, salieron a poner paño frío sobre estos anuncios, sin dejar de remarcar la potencialidad que tiene la Argentina y esta región para ser el principal productor mundial del ahora denominado oro blanco. Estadísticamente, y estos son números que se debatieron ahí, solo un 20% de los proyectos que se anuncian entran en la etapa productiva, solamente el 20%. Además de los proyectos que arrancan empresas juniors, la tasa de éxito es apenas el 3%. Con estas estadísticas se puede llegar a la conclusión que no se van a desarrollar los 20 proyectos de litio como dicen los políticos, pero sí una cantidad que va a poner a la Argentina en una posición muy interesante en el mercado mundial.
Recurrentemente el gobierno de la provincia anunció la instalación de una fábrica de batería de litio, si no me equivoco, para el lugar elegido. Este anuncio también forma parte de los recurrentes cuentos en este marco de campaña eterna. Los empresarios, que son los que viven en el mundo real, alejados de la esquizofrenia política de turno, destacaron que hasta ahora solo en China, Japón y Corea del Sur están en condiciones de producir baterías de litio. Los empresarios pusieron un manto de realidad sobre las verdaderas chances que tiene Argentina que se produzcan baterías de litio a escala comercial. A entender de las empresas privadas, existe una capacidad muy importante en términos intelectuales entre los profesionales argentinos, particularmente de la gente que trabaja en el CONICET. Pero a pesar de este reservorio profesional, científico e intelectual, pensar en que Argentina puede producir baterías de litio es un objetivo prácticamente imposible de lograr. ¿Qué es lo que dijeron en este encuentro? Que la industria de la batería de litio corresponde a una economía a escala, una economía que requiere un conocimiento técnico y administrativo que no está incluso en muchos de los países desarrollados. Para los expertos, para la producción de baterías de litio recargables, se necesitan cátodos, ánodos, separadores, electrolitos. Y esto es muy complicado en un país como Argentina poder munirse de estos elementos, porque si bien hay litio, la mayoría de los cátodos que se están desarrollando hoy y requieren elementos que en estos momentos la Argentina no dispone. Y el litio está en proporciones muy pequeñas dentro de la batería. El litio, ellos agregaron los empresarios, que el litio tiene un valor agregado por sí mismo, por los elaborados procesos tecnológicos y químicos que implica. El litio es una gran oportunidad, pero hay que dejar que de este tema se encargan los que sepan, empresarios, científicos, gente que realmente entienda de qué se trata, y dejar de lado estos políticos con veleidades de deseo, pero como siempre con la billetera ajena. Cambiando de tema, hoy el Consejo Deliberante aprobó el presupuesto con más dudas que certezas. De esto vamos a hablar hoy porque nos va a acompañar el concejal electo que asume la semana que viene y asume ya con el presupuesto calzado. Me estoy refiriendo al señor Gastón Remy. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Gastón, gracias por venir. A vos por la invitación. ¿No tendrían que haber tratado el nuevo Consejo este presupuesto? ¿Por qué? Porque el nuevo Consejo es el que va a tener que desarrollar sus actividades con el presupuesto. Ahora reciben un presupuesto de herencia. Así es. Debería haber sido, bueno, para hacerse cargo, sobre todo el bloque oficialista y el justicialismo que lo aprobó, que son los que tienen la mayoría y la van a tener más en forma grabada a partir del 10 de diciembre, los que se tienen que hacer cargo de lo que votaron. Nosotros hoy ratificamos que no podemos aprobar un presupuesto que sintéticamente concentra y amplía las dietas de privilegio para el intendente, funcionarios y concejales y muy poco, por no decir miseria, para el grueso de la población de la capital que realmente cada vez la está pasando peor, ¿no? A ver, dentro del presupuesto, no soy un experto en esto, ni mucho menos, pero sí vi, por ejemplo, un incremento considerable en los subsidios a la empresa de basura, al INSA. Me llamó poderosamente la atención. Y hay un aumento de tarifa también. Sí, ellos tienen un sistema de concesión de una parte de lo que ya sabemos hace mucho tiempo, el servicio de limpieza urbana, para algunas zonas de la capital, y los presupuestos acompañan esa licitación que ya contempla que el municipio todos los años le da subsidios, además de habilitarle como parte del pliego de condiciones, bueno, aumentos de la tarifa que
bueno, no están por lo general pensados en la población, sino en un negocio privado, ¿no? Amén de lo que para nosotros debería ser un servicio 100% público. No entendemos por qué Alto Comedero tiene que ser público y algunos barrios del centro o alrededores Yo le privados. explico por qué. Porque el IMSA usa las calles asfaltadas. Los camiones de la municipalidad van sobre las calles de tierra y usted sabe que en la ecuación de costos ahí la diferencia es importante. Bueno, por eso, pero si se habilita eso, evidentemente no es porque la municipalidad no puede prestar el servicio, porque de hecho lo está prestando y como con un gran sacrificio de los propios empleados de la recolección, pero se habilita dividir la ciudad para generar un negocio privado, algo que, bueno, sabemos que es algo que se viene haciendo desde hace tiempo, pero con un beneficio para un sector muy puntual y un perjuicio, incluso, bueno, para todos los que tienen que pagar mensualmente la tarifa del IMSA, que sabemos que es bastante salada, ¿no? Sí, comparamos con los servicios que prestan y hablar, ¿no? Claro, bueno, pero si vos ves, el municipio te presta el mismo servicio por una suma Muchísimo menos. muchísimo menor y el servicio es el mismo, ¿no? Claro. Gastón, ¿cuáles son las cosas que usted va a pedir rever cuando en el momento que se sienta de este presupuesto que fue aprobado? Mira, en primer lugar, hoy volvimos a solicitar que se haga un apartamiento de reglamento y se trate, volvió a haber una negativa, desde el año 2018 hasta ahora, siempre se ha negado el tratamiento de la ordenanza para que todos estos funcionarios, incluidos los concejales, ganen como un trabajador, y cuando hablamos de un trabajador decimos, bueno, que ningún trabajador gane menos que la canasta familiar. Según la DIPEC, hoy son un poco más de 70.000 pesos. Entonces, esa ordenanza tiene que tratarse con urgencia. Pues fíjate que este apuro también por la aprobación, como se dio en el día de hoy, del presupuesto, ya contempla que a partir del 1 de enero del 2022, concejales, intendentes y funcionarios reciban este dietazo, ¿no? En donde, bueno, ellos incluso, viste el refrán que dice, no aclares que oscurece. Sí. Cuando uno compara interanualmente el básico, ¿no? Estamos hablando de básico, no de bolsillo, que es más dinero todavía. Ahora después explico eso, pero el básico 2022 con el 2021 implica un aumento del 96%. Cuando el oficialismo explicó eso, está diciendo que contempla inflación de este año, pero se están anticipando a toda la inflación del año próximo. ¿Qué trabajador tiene al 1 de enero un salario básico con toda la inflación que puede llegar a darse durante el 2022? Nadie. A ver, yo coincido en esto con lo que usted está planteando, pero también me parece que, a ver, la porosidad en los recursos del Ejecutivo Municipal no está solamente ahí. Me parece que hay una porosidad importante en otros temas. Recién hablamos del tema de la basura. El tema del servicio de transporte público, nunca avanzaron sobre el casino, para que el casino pague el BEGU, por ejemplo. Y eso lo está subsidiando al BEGU cualquier usuario, menos el casino, que es el que debería pagarlo. Bueno. O sea, me parece que hay muchos poros. Sí, por eso vos me decías sobre qué punto van a volver a revisar. Ese es uno, indudablemente el tema de las dietas. Cierro con esto lo de las dietas. Ellos tienen un básico de 252.000 pesos, el intendente, 220.000 el concejal, y a eso hay que agregarle, bueno, la antigüedad y otros ítems que hace que de bolsillo se lleve mucho más. Mientras si vos ves el básico de una maestra de la escuela Marina Vilte, no llega a 20.000 pesos. Por fuera de eso, es verdad, hoy se votó también la ley impositiva, en donde hay varios sectores desgravados, o sea, que no pagan, como puede ser el sector de juegos o el casino, lo cual, bueno, debería ser al revés. Esos sectores que son los que más recaudan, los que más tienen que tributar. Deberían tributar. Y cuando mencionaste transporte, de tasas municipales, la empresa de transporte por coche paga el equivalente a 350 litros de gasoil por año. Sí. Un cálculo actual de lo que sale el litro de gasoil sin subsidio en cualquier estación de servicio, más o menos son 31.000 pesos que pagaría por coche la empresa. Ahora, el canon para uso de espacio público de alguien que vende churros o pochoclo, con el aumento que se va a dar de esta impositiva, al año paga más de 90.000 pesos. O sea, 3 veces más que cada empresario que paga por coche. Amén de los subsidios
de nación y de provincia que recibe los empresarios de los colectivos y que el churrero no recibe No nada. recibe nada. Bueno, O sea, esa desigualdad es la que nosotros hoy rechazamos, no podíamos avalar eso. ahora, ¿cuáles fueron los argumentos para aumentar la tasa tributaria? Que hay que financiar el mayor gasto, que más o menos aumenta en la misma proporción. Te estoy hablando de un 56% en promedio que aumentan la recaudación impositiva y lo mismo prácticamente aumentaría el gasto. Son presupuestos, sabemos que de eso hay también mucho estipulado. De lo que va a ser la dinámica económica, ¿no? Recaudación e ingresos es una proyección, no es lo real. No así las dietas. Las dietas el 1 de enero van a subir, pase lo que pase. Pero bueno, sobre esa base es también un presupuesto bastante particular porque no está aprobado, ni se conoce el presupuesto de la provincia, y sabemos que los municipios dependen de la provincia, y mucho menos el presupuesto de la nación, que es lo que se va a discutir ahora en el Congreso mediante, en el medio está el acuerdo con el FMI, ¿no? Que va a determinar mucho el presupuesto de los próximos años, pero la provincia no tiene presupuesto y la nación tampoco. La provincia depende de nación, los municipios dependen de provincia y de nación. Así que este presupuesto hay que tomarlo con pinzas, pero insisto, lo único que no es así son los aumentos impositivos, eso va a ser así, como las dietas de los funcionarios. Yo le planteo un tema y exclusivamente en mi calidad de vecino. En el presupuesto municipal, el 80%, 82, 83% del presupuesto se va en salarios, ¿sí? La municipalidad a mí me cobra las distintas tasas, los distintos servicios con estándares escandinavos y me da servicios como el Congo belga. No hay forma, es inviable. Bueno, justamente porque... Usted sabe que los libros hablan del 50% para masa salarial del presupuesto. El resto es para... Bueno, el problema está en que si vos ves después el detalle de lo que es masa salarial o lo que es gasto, en masa salarial no es que estamos hablando de salarios escandinavos. No, los salarios de Biafra son. Hoy estuvieron los municipales y el sindicato SEOM en el municipio. Hay jornalizados de 8.000 pesos en la capital, o sea, trabajadores municipales de 8.000 pesos. Bueno, eso, además, que no quieren informar, ya hace tiempo que se viene insistiendo, se presentaron pedidos de informe, se aprobaron, pero no aparecen los números de qué cantidad de jornalizados tiene el municipio capital, porque hay presupuesto destinado, pero no te dicen cuántas personas. Bueno, al margen de eso, lo que vos decís, después por el lado del gasto, por fuera de lo que es salarios, viene la obra pública y no hay mucho más gasto. En la obra pública también es realmente muy reducido el volumen de obra pública y sobre todo a los sectores a los cuales se dirige la obra pública. Hay un ítem en obra pública que es obras varias. Bueno, eso preguntamos, en cada ítem tenés siempre obras varias. Más allá de que es una forma de confección de un presupuesto, ese rubro bolsa, o sea que puede agarrar de todo. Cuando preguntamos sobre todo en la parte de obras viales, el problema del pavimento, cordón cuneta, alumbrado, sobre todo para la gran cantidad de barrios que están muy mal y que ahora viene la época de lluvias y sabemos lo que sucede, cómo se complica. Bueno, prácticamente nos dijeron que no va a haber, y lo ves en los números, obras de pavimento. O sea, no va a haber prácticamente. Dicen que van a hacer algunos refacciones tal vez en avenidas donde hacen rotondas o habilitan otros carriles, pero básicamente va hacia ahí, no hay. Y después se viene implementando algo que por nosotros también habría que revisar y no permitir que se haga eso, que son las obras mixtas. O sea, los vecinos compran el cemento y el municipio pone la mano de obra y las máquinas. Ahora, con la situación crítica que hay, pero ¿sabe quién corta la cinta? ¿qué vecinos pueden comprar el cemento, no? Pero ¿sabe quién corta la cinta para la foto, no? Bueno, después son las autoridades las que se atribuyen el conjunto, pero con el volumen de informalidad laboral que hay, el salto en la pobreza que hay, en la capital misma también, o en la provincia, ¿quién puede poner en su bolsillo comprar bolsas de cemento? Bueno, eso debería revisarse, entonces te decía, obra pública prácticamente es mínima y de mantenimiento, y después se hacen dos anuncios que sí van más dentro de lo que vos definías en la editorial, en lo que es el anuncialismo permanente, que es una construcción de un CDI en el barrio 9 de Julio y sobre todo la refacción del mercado de abasto de la calle Alvear, que está dentro del plan
Pero ya está maestros. hace rato el tema del mercado de la calle Alvear. Bueno, ahora entra en este presupuesto, está como parte del plan maestros, lo meten dentro del presupuesto del municipio, pero te insisto, como las 2 obras que tienen nombre y apellido son las 2 que te acabo de mencionar. Todo lo demás es dentro del rubro varios o cuestiones muy generales con mínimo impacto. O sea, no hay impacto para resolver estos grandes problemas. Ahora, me parece que hay cuestiones que tienen que ver con la calidad institucional que también hay que trabajar. Los concejales inventaron las audiencias públicas por email. ¿Sí? No hay audiencia pública en Jujuy. ¿Cómo hacemos para volver a la práctica? A ver, LINSA va a aumentar la tarifa, lo que corresponde es una audiencia pública. Va a aumentar el transporte, corresponde a una audiencia pública. Y acá no hay audiencias públicas. No hay audiencias públicas, no hay espacios para lo que en su momento se dio a los distintos organismos de consumidores. Y hoy se volvió a aumentar también el tema del taxi amarillo a partir, bueno, de fines de diciembre, principio del año que viene, sin audiencia pública, ¿no? Lo cual no solamente lo rechazamos, sino que tomamos, esto quiero decirlo, el reclamo del sindicato de peones de taxistas, que es que hay una ordenanza del año 2011 que no se respeta, y esa ordenanza pone a los dueños de los taxis amarillos a tener que registrar ante la AFIP a los peones de taxi, el trabajador. Y el municipio, pese a que está la ordenanza, no la cumple desde ese momento hasta ahora, no hubo respuesta, obviamente, te estoy hablando casi 10 años donde no se respeta, pero es un fraude laboral. Claro. Y eso no se discute, pero sí se discute el aumento de la tarifa, que insisto, no beneficia al trabajador, beneficia al dueño. Y bueno, el sindicato ha planteado en distintos ámbitos el nivel de complicidad que hay, que así como lo vimos en el transporte colectivo entre algunos funcionarios del oficialismo y los dueños, bueno, lo mismo sucede con dueños de flotas de 40, 50 taxis amarillos que prestan servicio en las campañas electorales para el oficialismo y luego, bueno, reciben este beneficio de que no hay control ni de la inspección de tránsito, de trabajo del municipio, ni de la provincia y tampoco de la AFIP. O sea, todo el personal, cuando uno se toma un taxi, esas personas todas están en negro. Es cierto que no se aprobó el presupuesto provincial. Todavía no está, creo que ni siquiera elevado el presupuesto. No, o por lo menos no se conoce. No se conoce. Pero a mí me cuesta creer que este presupuesto fue hecho sin el visto bueno de Casa de Gobierno. No, obviamente es imposible porque, te insisto, vos estás ya tomando partidas que a partir del 1 de enero se van a efectivizar, que son estas dietas, que implica un volumen significativo de dinero que va a estar disponible. O sea, no se puede hacer sin el aval, guiño, como vos decís. Sí, no es que se están largando la pileta completamente, al menos con una parte del gasto, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿qué espera usted del presupuesto provincial? Mira, espero que ratifique lo que se viene viendo en los últimos años, en donde los estudios que hicimos, incluso de 2016 hasta la última presentación a mediados de este año, el volumen de masa salarial va en retroceso. Eso después se ve respecto a la inflación, en donde la masa salarial retrocede y las paritarias hacen justamente ese ejercicio de estar por detrás. Aumenta el volumen de pago de intereses de la deuda, o sea, trimestralmente se va informando y la deuda sigue creciendo en forma casi exponencial, o sea, ni siquiera en forma recta, exponencial cada vez más. Y lo mismo, la masa la masa de inversión real va retrocediendo porque no supera la inflación. ¿Qué es la inversión real? Y estamos hablando de edificios, escuelas, bueno, algo de obra pública en cuanto a rutas, a pavimento, bueno, también en lo que hace infraestructura, ¿no? Que se construya, pueden ser puentes, O sea, estas obras dependen o de lo que eventualmente pueda llegar del gobierno nacional o de más endeudamiento. Bueno, más endeudamiento es complejo que se habilite porque justamente la provincia ya tiene una situación particular con una parte de la deuda de Cauchari que tuvo que ser reestructurada. Y el país está en esta suerte de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hasta que eso no se resuelva, veo muy difícil, y las cuentas de la provincia están llevando a un ajuste muy fuerte sobre la masa salarial y parte de la obra pública para generar, por primera vez, el año pasado cerró con superávit, a mediados de este año ya hay un superávit de más de 7.000 millones de pesos, pero eso no se vuelca justamente a los sectores más necesitados, sino a ir generando caja
para devolver esa enorme masa de deuda que implicó la construcción del famoso Parque Solar Cauchari, entre otras cuestiones. Entonces, digo, el presupuesto de la provincia que me espero que repita este mismo esquema, donde los salarios siguen perdiendo, la obra pública es poca y no acorde a las necesidades, y después sí se mantiene una estructura de pensar cómo devolver una deuda que para Jujuy, ya sabemos, va a implicar por lo menos 20 años de utilizar parte de esa renta que genera el Parque Cauchari con la venta de la energía para pagar solo eso. O sea, eso es otro de los mitos que ya lo fuimos discutiendo en otro momento, en donde es mentira de que se puede hacer maravillas con la renta del Parque Cauchari. No alcanza ni siquiera para devolver lo que se pidió prestado. Se pidió prestado en dólares, y eso, al haber devaluaciones pequeñas mes a mes del dólar oficial, si vos ves los informes oficiales de la provincia, la deuda en pesos sigue creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque justamente tenés que devolver más pesos para pagar la misma cantidad de dólares. Gastón, gracias por haber venido. A ustedes. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.